prometí a los varones que íbamos a tratar este tema hoy. Les dije, hemos estado en medio de batallas, de luchas, de guerras con la pastora. Fueron días no fáciles. Y uno, cuando pasa ese tipo de cosas, uno pelea, lucha, y hace muchos años que estamos luchando la batalla del Señor. La palabra de Dios dice que tenemos que luchar y tenemos que perseverar. Y dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Uno tiene que seguir peleando la batalla, porque no es fácil. Se están viviendo momentos muy difíciles en esta nación. Por ejemplo, hoy había un partido de clásico y no pudieron jugar por la locura de algunos que no conocen ni de la paz, ni del hogar, ni por supuesto el respeto a los demás, pero ni hablar que no conocen a Dios. ¿Y cómo cambiaría la cosa si en esta nación se hablara un poquito más de Dios y se dejara de lado tanta orquestación y tanta oscuridad y tanta negatividad para aquellos que no quieren escuchar palabra de Dios? Porque la base de toda la solución de nuestra sociedad y de todo el mundo está en el hogar, y está en la casa, y está en la familia. Por eso el lema de este ministerio es un corazón en una familia, porque apuntamos a través de cada persona a las familias, no a una persona sola. Y yo estaba hablando con el Señor y decía, Señor, esto cada vez se pone más difícil, qué tremendo. ¿Qué hago? ¿Sigo adelante? Hace muchos años que estamos predicando el Evangelio, hemos hecho eventos en estadios, en plazas, hemos tomado gimnasios, hemos viajado internacionalmente, hemos estado predicando en diferentes naciones, y lo hemos hecho en el interior del país, en todas no, pero en muchas ciudades del interior, en Melo, en Salto, muchísimas. Y a través de nuestra vida también nuestros hijos, de una manera u otra, han estado predicando el Evangelio. Y la lucha aumenta, dígale que solo la lucha aumenta. Cada vez más. Y está escrito que así va a ser. Hace poquito sucedió algo que dicen, nunca sucede en Uruguay, lo que le llaman un movimiento de tierra, un terremoto. Nunca había sucedido, o al menos nunca se habían enterado. Están ocurriendo cosas, los glaciares están derritiéndose y está cambiando el clima del mundo. Y es una realidad, no es historia. Eso está sucediendo hoy. Y uno ve la necesidad del pueblo de Uruguay y de todas partes del mundo. Y uno tiene un mensaje, tiene una palabra de parte de Dios. Hemos hecho muchos encuentros, yo le comentaba a los varones, hemos hecho muchos encuentros, yo no sé cuántos. Hoy Federico hablaba del año 2010, él pasó. Hace 10 años, mucho más. 2006 él pasó por encuentro. O sea que hace muchos años que nosotros estamos trabajando, ni hablar, para la gloria de Dios. Uno ama a Dios. Y como ama a Dios, tiene que amar a las almas, porque Dios ama a las almas, ama a las vidas y ama a las personas. Entonces, por un lado como mandato de Dios, pero si uno lleno de Dios, a través del amor de Dios, eso fluye, eso no hay conflicto. Pero uno muchas veces se termina cansando. Y es verdad, no se cansa. Los tiempos son difíciles, uno se cansa y invierte toda una vida predicando el Evangelio. Y muchas veces, muchísima gente no te entiende, no lo comparte, no lo respeta. Entonces el Señor me habló a través de esto que yo le estaba planteando a Él, yo le estaba hablando a Él. Él me habló. Puedo decir que Él me habló. Y me llevó a este pasaje, que tal vez no era para que yo lo compartiera con ustedes. Pero después el Señor me dijo que sí, me dio el visto bueno, así que yo lo voy a hacer. Entonces abre la Biblia allí en Ezequiel capítulo 1. Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Ezequiel fue un profeta, fue un siervo de Dios. Pero él no había comenzado todavía a ejercer su ministerio profético en el templo. Porque para comenzar a ministrar en el templo tenían que tener por lo menos 30 años. De 30 años arriba. No podía cualquiera ministrar a Dios. Y menos profetizar. O sea que tenían que tener por lo menos 30 años. Él lo había cumplido, estaba en eso, estaba en ese proceso. Faltaba un año, no sé.
Pero en ese momento, 2 años antes, había llevado ya un contingente de 10.000 personas de Israel a Babilonia cautivos. Y entre ellos estaba Daniel, el profeta Daniel. Había sido ya llevado como alguien muy especial a Babilonia. Y Ezequiel todavía estaba en Judá. Pero en la segunda camada que se llevaron, 10.000 personas más, como esclavos a Babilonia para hacerlos trabajar, ahí fue Ezequiel, le tocó a él dentro de ese grupo. O sea que en Babilonia estaban Daniel, el profeta Daniel por un lado, y estaba el profeta Ezequiel por otro. Ellos nunca se juntaron, o al menos no se sabe, pero ellos estaban viviendo un momento tremendamente difícil, porque claro, parte de la gente había quedado en Judá, y parte del pueblo estaba ahora en cautiverio, estaban cautivos en Babilonia, bajo yugo. Entonces se levantaban muchos predicadores en aquel entonces, como tal vez se levantan hoy también. Gente que te cuenta cosas lindas, pero eso no siempre es de Dios. La gente quiere escuchar cosas lindas. No le cuentes, ni le digas cosas reales. Parece que buscaron el engaño. Pero eso no es de Dios. Entonces, cuando uno se para a hablar la palabra de Dios, muchas veces es rechazado o no es aceptado. Pero uno tiene que ser franco, tiene que ser honesto. Porque de eso se trata. Y es a Dios a quien nosotros le tenemos que rendir cuentas después. Y vaya que sabemos con quién nos metemos, hacemos las cosas mal, porque conocemos a nuestro Padre, a quien amamos, conocemos a Dios. Así que estaba allí Ezequiel, y muchos se levantaban y le decían al pueblo: no se preocupen, pronto van a volver, y va a estar todo bien, y van a salir del cautiverio, y van a volver a la tierra, y va a estar todo lindo. Y le pintaban las cosas de un color que a ellos les gustaba, pero le estaban mintiendo. Y Ezequiel recibe en eso un llamado de parte de Dios. Él tiene una visión, tiene una revelación en la cual Dios le habla, y es muy fuerte. Es uno de los pasajes más controversiales de toda la Biblia que vamos a leer ahora. Los estudiosos, los eruditos no se ponen de acuerdo, porque hay mucha cosa en este pasaje que vamos a leer que está vedada, que necesita ser revelada por Dios. Y por más que uno trate de estudiar y profundizar, si uno no recibe la revelación de Dios, no sirve, está mal. Ahora, hay cosas en las cuales a Dios se le antoja revelar, y hay cosas que Dios no lo revela. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis es un libro se le llama Apocalipsis, pero se le llama revelación. Se le llama revelación. ¿Y por qué se le llama revelación? Porque está velado, revelado. Tiene un velo. Tiene un velo. ¿Para qué? Para que justamente no lo interpreten. Por más que está escrito y que parece muy claro, hay mucho escondido de Dios en él. Y uno puede tratar de interpretar, inventar historias y tratar de decir, bueno, esto quiere decir esto y esto quiere decir esto otro. Pero si a Dios no se le ha tocado revelar, que se llama revelado, está revelado por Dios, tiene un velo para que no sepan la realidad, por algo es. A veces dice, ¿por qué no predican más de este libro o del libro de Ezequiel? Y porque el libro de Ezequiel es un libro muy pesado. Y si uno no lo conoce, cometería una tontería si trata de explicarlo, porque el Señor lo tiene revelado. Pero yo de todas maneras en esta noche, de parte de Dios, lo quiero leer. No te voy a traer una revelación, pero lo vamos a leer, porque está muy bueno. Entonces el profeta Ezequiel estaba en Babilonia, y de repente tiene una visión, una revelación, y el Señor se le presenta, la gloria de Dios, perdón, el Señor no, la gloria de Dios. Porque una cosa es que se te presente el ángel, y otra cosa es que se te presente el Señor Jesucristo, y otra cosa es que la gloria de Dios se te manifieste. Han hecho muchas historias de este pasaje, pero vamos a leer ahora lo que dice. Dice así: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes. O sea, esto fue en Babilonia, estaba allí, ¿verdad? Que estando yo en medio de los cautivos, está claro que estaba en Babilonia,
en el río Quebar, estaba sobre un río. Los cielos se abrieron. ¿De qué estábamos cantando recién? Que se abra el cielo. Muévete. Eso queremos, que se abra el cielo. Bueno, el cielo estaba cerrado para Israel porque ellos no habían hecho las cosas bien. Y cuando uno hace las cosas bien, viene juicio. Entonces el cielo estaba cerrado. Y Ezequiel necesitaba que se abrieran los cielos para poder ver él y recibir palabras, para poder hablarle al pueblo, porque no podía hablar cualquier cosa. Entonces dice que de repente se abrieron los cielos y vi. Me gusta eso, vi. Porque cuando se abren los cielos, uno ve. Pero mientras los cielos no se te abran, no vas a ver nada. No vas a entender nada. Y vas a llegar a un montón de conceptos que no van a ser los exactos. Ahora, cuando se abre el cielo y Dios se revela, wow, comienza un tiempo nuevo. Y dice que él estaba en ese lugar y estaba sobre el río y él seguramente hablaba con Dios y de repente se abren los cielos y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, 5º año, hace 5 años que habían sido deportados, a los 5 días del mes vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y ahora comienza él a relatar. Él directamente comienza a relatar. Dice, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente. ¿Qué estaba viendo él? Estaba viendo la gloria de Dios, estaba viendo la manifestación de la presencia de Dios. El otro día decía alguien, hubo un terremoto y se vio una luz. Hubo gente que dice que vio una luz. Seguro no fue esta luz. Decirle que no te lo seguro no fue esta luz. Capaz que fue una bombita que estaba pero claro, estamos hablando de dimensiones totalmente diferentes. Dice que vio una luz, ¿no? Vi visiones del 5º año, y dice, miré aquí que venía del norte un viento tempestuoso. No era como viento, era un viento. Y una gran nube. Y con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Y en el medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, algo que brillaba. Venía en esa nube, venía algo que brillaba. Y en el medio de la angustia, del problema que estaba viviendo, el Señor, la gloria de Dios se le comienza a revelar. Y en medio de ella, en medio de toda esa visión, la figura de 4 seres vivientes. ¡Wow! Y esta era su apariencia. O sea, ¿qué pasaba? Él veía lo que estaba viendo y no había nada que se le pudiera asemejar a la realidad para poder hacer un paralelismo entre lo que estaba viendo y lo que era realidad, para enseñar a la gente verdaderamente qué era lo que estaba viendo. Entonces, de lo que él entendía y de lo que él conocía, trató de tomar cosas para escribirlas, para poner el ejemplo de lo que él veía, porque lo que él veía no lo podía asimilar a nada conocido hasta el momento. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, comenzamos a buscar algunas cuestiones que sean parecidas para poder escribir o describir lo que estamos viendo, que es tan glorioso y que no tiene palabras para poder describir. Por eso dicen, era como tal cosa, porque lo que estaba viendo no se asemejaba a nada como para poder decir, era esto. Y dice que había 4 seres vivientes. Wow. Decir a que está a tu lado, estos eran querubines. Los querubines, ¿qué son? Son ángeles, pero de un grado superior. Es el grado máximo de ángeles. Los querubines son grado máximo. Hay diferentes grados en el cielo también. Pero los querubines, y después de ellos, Dios. Entonces, venían 4 querubines, 4 seres vivientes. Y esos querubines no se usan para cualquier cosa.
Dios no los pone para cualquier cosa, no los dispone para cualquier cosa. Por ejemplo, en el arca de Jehová, cuando Moisés hizo el arca de Jehová, que la tuvo que revestir de oro, encima del arca, él tuvo que poner 2 querubines. Y los querubines están hacia abajo. Las imágenes de los querubines están hacia abajo, guardando el arca. No es cualquier ángel, eran querubines. Bueno, lo que él estaba viendo en esta revelación eran 4 querubines, no 2. ¡Wow! O sea, los ponen para cuidar cosas muy sagradas que nadie puede siquiera mirar ni tocar. ¿Se acuerdan que el arca de Jehová nadie la podía tocar, solamente los levitas? ¿Y se acuerdan que un día tocó a alguien el arca de Jehová y cayó muerto? ¡Wow! Ya lo enseñé. Entonces, cuando aparecen querubines, más vale que no se te aparezca un querubín, porque uno dice, yo quiero que la gloria de Dios, quiero ver la gloria de Dios, quiero ver... No, que no se te aparezca un querubín, porque... Pero venían 4. En la gloria, en lo que veían, el viento, en el relámpago, en el ruido, veía 4 querubines que venían hacia él. Ahora, esos querubines estaban guardando a algo o a alguien, porque nunca andaban solos revoloteando por ahí. Si había querubines es porque estaban guardando algo mucho más poderoso. Y obviamente que era la gloria y la presencia misma de Dios. Si había 4 querubines era porque el peso de la gloria de Dios estaba allí y porque ellos estaban para cuidar eso. Entonces dice, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, o sea, no tenían rodillas. Los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies, como, no eran así, pero eran como planta de pie de becerro. Yo no sé, tendrían botas resplandecían, yo no sé. Pero acá dice cómo y él no me aclara y yo no voy a inventar. Y centelleaban, o sea, lanzaban fuego y luz. Centelleaban a manera de bronce muy bruñido, a manera de, no era bronce, pero como si fuera el bronce que te alumbra y te destella y te encandila. Dice que era tan tremenda la luz. Debajo de sus alas y a sus 4 lados tenían manos de hombre. O sea que tenían alas y tenían manos para hacer, manos para tocar. Porque una cosa son las alas con las cuales los querubines se trasladaban a una velocidad, impresionante. Porque son muy rápidos, no las características, los querubines son muy rápidos. Pero aparte de eso, tienen brazos, tienen manos para actuar. A veces a nosotros nos faltan manos para hacer las cosas que Dios nos manda hacer. A veces Dios nos está esperando para que hagamos algo y parece que no tuviéramos ni manos. Pero dice que los querubines tienen 4. Por algo es. Debajo de sus alas, sus 4 lados tenían manos de hombres. Y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, estaban tomados. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Mi amado, las cosas de Dios son hacia adelante. Nunca van a ser hacia el costado y jamás hacia atrás. Cuando Dios está entre medio, siempre es para adelante. Amén. Nunca para atrás. Amén. Nunca retrocede. Dios nunca retrocede. Siempre para adelante. Y miren esto. El aspecto de sus caras era cara de hombre. Porque dice que tenían 4 caras, ¿verdad? Una de las caras era cara de hombre. Y yo he estudiado y he buscado y estoy casi seguro que esto representa la humanidad de Jesucristo mismo. Y está referido al libro del doctor Lucas, del Evangelio de Lucas. ¿tá? Pero cuando se habla de hombre, se está hablando de la humanidad de Jesucristo. Primero, cara de hombre. Segundo, cara de león. Cara de león, segundo el libro de Mateo. Los 4 evangelios estaban representados en las caras. El león simboliza la realeza de Cristo y su superioridad por encima de todos y su fuerza.
cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda de los cuatro. El libro de Marcos representa el buey. El buey representa el servicio de Cristo, su empuje, el temperamento, orden y también firmeza, fuerza. Libro de Marcos. Y asimismo había en los cuatro cara de águila. Entonces, ¿el cuarto evangelio cuál es? ¿Cuál me falta? Juan. Entonces, este representa el libro de Juan. Es la deidad de Cristo simbolizada a través de un águila volando. También significa, por supuesto, como dije, velocidad en cuanto a los querubines. Este, en lo personal, y después de estudios, es el simbolismo de las cuatro caras que tenían, cuatro facetas. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía. O sea, siempre los querubines están unidos al Espíritu de Dios. Hoy que estudiamos el Espíritu Santo, jamás, si nosotros no nos queremos apartar de la presencia del Espíritu, imagínense los querubines. O sea que donde el Espíritu va, los querubines están. Y el Espíritu los movía, que anduviesen, y andaban, y cuando andaban, no se volvían, no iban para atrás, siempre para adelante. Cuando a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido. Dios siempre está encendido en el fuego. Recién decíamos, Señor, manda el fuego. Bueno, manda carbones encendidos, manda fuego del Espíritu para encender la iglesia. Carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mi amado, esta palabra está tremenda. Yo quiero decirte algo. Ya han tomado esta palabra para hacer películas. Pero no se puede comparar. La han tomado palabras del Apocalipsis para hacer películas, pero esto ya lo han tomado, pero no se le acerca. No se le acerca. Dice, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían, volvían a semejanza de relámpagos, tan rápidos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, y aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. O sea, ahora comienza a ver, aparte de los seres vivientes, ruedas. Y eran cuatro. Ahora, las cuatro ruedas formaban la base para mover algo. ¿Quién venía en ese carro? Que no se veía, que está velado. ¿Quién está en ese carro? ¿Quién fue y se presentó cuando este profeta tenía que hacer algo, que tenía que pelear y hablar con la gente y no podía hablar? Dice que había cuatro ruedas. Las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados. No se volvían cuando andaban. No, nada se volvía. Todo siempre para adelante. Decirle a que está a tu lado, siempre tenés que ir para adelante. Si Dios te ha llamado, varones, si Dios los ha llamado en estos 2 días, no vuelvan atrás. Esta palabra es para ustedes. Yo les dije que se las iba a traer. Es para ustedes. Siempre, yo leía el pasaje, todo para adelante. Los querubines para adelante, las ruedas para adelante, todo. Porque para Dios no funciona para atrás. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados. No se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos. Y llenos de los ojos, llenos de ojos alrededor de las cuatro. O sea, en las ruedas había ojos, y estaba lleno de ojos. ¿Sabes lo que significa eso de los ojos? La presencia de Dios mirando y observando todo. Es la gloria, es la omnipresencia. Diga conmigo, omnipresencia.
Uno de los atributos de Dios es la omnipresencia, es que Él lo ocupa todo y está en todo lugar a la vez. Eso es omnipresencia. Dios es omnipresente. Otro de los atributos, después lo vamos a leer, omnisciente. Él sabe todas las cosas, conoce todas las cosas. Son atributos de Dios, nada más que de Dios. Pero dice que en esas ruedas había ojos, estaba lleno de ojos. Y decirle que desde lado, Dios te está mirando, no retrocedas. Eran altos y espantosos. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto con ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. O sea, los seres vivientes estaban custodiando algo, un carro, no sé, que tenían las 4 ruedas. Ahora, cuando las ruedas se movían, ellos se movían porque estaban cuidando lo que estaba en ese carro. Ellos estaban cuidando la gloria de Dios. Yo creo que Dios mismo, el Señor, estaba allí. Y los querubines no estaban perdiendo el tiempo. Entonces, cuando el carro se movía, ellos se movían. Cuando el carro bajaba, ellos bajaban. Avanzaban, retrocedían jamás. Pero los querubines estaban ahí. ¡Wow! Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Esto es humildad, cuidado. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, o sea, hacían ruido con las alas. Como sonido de muchas aguas, como la voz del omnipotente, como el ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba. ¿Quién estaría? Arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¡Wow! Cristo, que todavía no había venido a la tierra. Era Cristo que todavía no se había convertido en hombre. Él estaba siendo custodiado por los querubines. Ahora, imagínate Cristo descendiendo de donde Él estaba para hacerse hombre y meterse en el vientre de una mujer. ¡Cuánto amor! Ahí no había querubines cuando Él nació del vientre de María. Él se humilló hasta lo sumo, hasta lo máximo. Dejó lo que Él era. Los querubines lo guardaban, el carro, las ruedas, todo. Pero Él mismo se despojó, dice la Biblia, para venir a buscarte a vos. Amén. ¿Quién sos? Que Dios te ama tanto. ¿Quién sos? Que se despojó y dejó todo esto para venir a buscarte y para venir a buscarle. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba. Pero porque al Señor nunca jamás, a Dios nunca jamás nadie le vio el rostro, y nunca le verán en esta vida. Cuando Moisés quiso ver a Dios, solamente le vio la espalda, jamás el rostro. Y dice, desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor de alrededor.
Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré, se arrodilló. Cuando vio que no, yo me caigo. Si yo veo eso, dice que él cuando lo vio, se tiró a tierra, se arrodilló sobre mi rostro, no fue una arrodillada, no, de cabeza, se arrodilló y oí la voz de uno que hablaba. Dios le habló. ¿Qué le dijo Dios? Le dijo: hijo de hombre, y esto es lo que Dios me habló a mí, pero es lo que yo quiero que tú escuches, porque también te quiero hablar a ti. Esto Dios me habló hoy a mí. Cuando yo estaba y decía: Señor, ¿cuánto trabajo he hecho? ¿Cuántos años predicando tu palabra? ¿Cuántos estadios? ¿Cuánta lucha? ¿Cuánto sacrificio? No entienden. Señor, abandono. No entienden. No entienden. Se me están yendo los años de la vida y estoy predicando tu palabra. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Sigo? Mucha gente se ha ido. Y no entienden. No entienden la palabra. Y el Señor me respondió y me dijo: hijo de hombre, párate, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló. Entró el Espíritu en mí, el Espíritu Santo, y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío. Y Dios te está hablando a ti ahora. No me mires a mí, ahora te está hablando a ti. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás: así ha dicho Jehová, el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchasen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. Amén. Gloria. Amén. Gloria a Dios. Y tú, hijo, hija de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, vas a ser espinado, y moras con escorpiones, vives o duermes con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, háblales. Porque son muy rebeldes. Miren lo que le está diciendo Dios, aparte a Ezequiel, pobre, y que me dice a mí, y que te dice a ti. En esa situación que él vivía, de esclavo, como profeta, le tenía que hablar al pueblo que estaba en esclavitud y que eran duros de corazón y de cabezones, duros de cabeza, porque les habían hablado muchas veces y ellos no entendían, y por eso ahora estaban cautivos.
Habían sido llevados cautivos por lo que ellos habían hecho, no porque Dios los amara. Dios te ama. Pero no lo provoques. Yo les dije hoy a los varones, Dios no es tonto. Dios es amor, pero Dios es justo. Y Él jamás tendrá por inocente al culpable. Jamás. Porque Él es Dios. Mas tu hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde, como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito. Decía que está hablando de la Biblia, está hablando de su palabra, te está diciendo el Señor, cométela. Comete la Biblia, le está diciendo. Yo te estoy diciendo, te dice Dios, que te la comas. Que comas mi palabra, que la digieras y que se haga parte de tu sangre. La palabra de Dios se tiene que hacer parte de ti. Cómela, le dijo. Y lo extendió delante de mí. Y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre. Mujer de Dios, alimenta tu vientre de la palabra. Amén. Y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo que habla profunda, ni de lengua difícil. O sea, nos está mandando a Uruguay, no te está mandando a otro país, tranquilo. Por eso dice, andar y hablar con ellos, porque no te estoy mandando a un pueblo que cuando hables no te va a entender. Ellos te van a entender. Sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si ellos te enviaran, y si a ellos te enviara, no me salía, no comió nada. Y si a ellos te enviara, ellos te oyerán, mas la casa de Israel no te querrá oír. O sea, acá en Uruguay, si tú predicas te van a oír, pero los israelitas son duros. Porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte, dice el Señor, yo te pongo un rostro que es fuerte, para que aguantes los embates. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte como los rostros de ellos, y tu frente fuerte como sus frentes, como diamante. Alguien dijo que era un diamante hoy. ¿Víctor? Está hablando de vos también. Escucha. Como diamante te ha hecho Dios. Más fuerte que el pedernal, que la piedra. Pero esto es para todos también. He hecho tu frente. No les temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Oír, guardar y poner por obra. Oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los que están presos espirituales, a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar, pero yo vengo. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de la sal
de las alas de los seres vivientes, que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y el sonido de gran estruendo. Se estaba preparando para ya irse. Me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí, y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. No podía hablar. Al cabo de 7 días vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, mujer, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. Dios te va a hablar. Y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, si tú no le hablas, pero su sangre demandará de tu mano. Su sangre demandaré de tu mano. O sea, si tú no les predicas y tú no les avisas y ellos mueren, dice el Señor, yo te voy a pedir cuentas a ti, porque no les has predicado. Esa palabra es para mí y para ti. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su iniquidad y su impiedad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Decir que al otro lado hay una tarea para hacer. Iglesia, hay una tarea para hacer. La cuestión es dura, es fuerte. Los momentos son difíciles. Terremotos, temblores, glaciares que se derriten. El tiempo se acerca. La segunda venida está próxima. Y no soy mucho de predicar eso, pero es verdad. Y Dios me está demandando, a mí personalmente, que continúe. Porque hay mucho pueblo que necesita oír la voz de Él. Yo tengo una tarea que cumplir. Tengo que predicar su palabra. Si se arrepienten, van a alcanzar la vida. Si no, van a morir. Pero si yo predico, voy a estar en paz. Si no lo hago, Dios, el Señor, va a demandar sobre mi cabeza la sangre de ellos. A veces me preguntaban, ¿por qué usted es tan entusiasta en servir a Dios? ¿Y por qué hace eso? ¿Qué hace? Que va y predica con la pastora y corre, invierte dinero y no le importa nada. Porque vaya que hemos invertido mucho. Podríamos tener muchísimo. ¿Saben por qué? Porque yo ya conocía esta palabra. Solamente me había olvidado. Pero Dios me la recordó.